Bueno, en la clase de hoy me interesa comentar, explicar el problema de las reformas borbónicas y pombalinas en la América colonial, y esto tiene que ver con una cuestión que es el centralismo, ¿bien? De este poder colonial por parte de los centros de España y Portugal. Dicho esto, el orden colonial se explica, se comprende al analizar también las transformaciones que están ocurriendo en el sistema europeo, es decir, en ese sistema económico mundial de carácter capitalista en proceso de expansión a nivel planetario. Y este proceso se puede dividir en dos etapas que van a marcar de cierta manera, van a condicionar el desarrollo sociohistórico de América Latina. Me refiero a una primera fase, que es con la de España, que desde fines del siglo XV hasta el siglo XVII, bajo la Casa de Habsburgo, hay un periodo de el desarrollo, la consolidación del imperio colonial. Una segunda fase española tiene que ver en el siglo XVIII, particularmente con la Guerra de Sucesión y el triunfo de los Borbones, hasta el proceso independentista, época de reformas centralizadoras. Luego tenemos la parte colonizadora portuguesa, que comienza con una primera fase también similar a la española, del siglo XVI, con los reinados de Dom João III y Don Sebastián, hasta mediados del siglo XVII. Esto incluye el periodo de anexión a la corona española en el siglo en el siglo XVI, entre 1580 y 1640. Y una segunda fase portuguesa es desde mediados del siglo XVII, pasando por la fiebre del oro en el siglo XVIII, el reinado de João V, hasta 1822, para poner en contexto tanto las etapas españolas como la portuguesa. En este contexto político, geopolítico, estamos en un contexto de convulsión de guerras y tratados. Bien, tenemos la Guerra de Sucesión Española, que abarca el segundo lustro del siglo XVIII, con la muerte de Carlos II, que no tiene herederos. Esto va a desencadenar un conflicto europeo, donde Felipe V va a enfrentar al archiduque Karl, dividiendo Europa. ¿Qué sucede con esto? Gran Bretaña, Holanda y Portugal formaron la Gran Alianza contra España y contra Francia. Esto lo que va a generar es que el Tratado de Utrecht de 1713 va a consolidar a Gran Bretaña como la potencia hegemónica. Bien, en ese lo que llama Immanuel Wallerstein como en ese sistema mundo capitalista, por lo que se le otorga a Gran Bretaña el monopolio del tráfico de esclavos, de mercancías, y España, por otro lado, lo que va a desarrollar son los decretos de nueva planta que abolieron el gobierno propio de los territorios llamados así rebeldes, especialmente Cataluña. A esto le sigue un acontecimiento previo, que es el Tratado de Methuen, bien, donde Portugal resignó cualquier desarrollo industrial y de este modo va a consolidar su dependencia política, económica, militar hacia Gran Bretaña. Por lo tanto, esta mala decisión administrativa de Portugal va a generar consecuencias negativas en la economía colonial portuguesa. Luego tenemos una guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763. Este conflicto, la guerra de los 7 años, lo que va a marcar es una nueva división en el mapa político mundial, en el cual Gran Bretaña y Prusia van a emerger como victoriosas. Bien, el Tratado de París, a su vez, va a reconfigurar el mapa, los territorios de América, de África y de Asia, lo cual genera
generó una intensificación en la competencia imperial. Se podría destacar, a una especie de resumen, que los objetivos de las reformas centralizadoras del siglo XVIII, tanto España como Portugal, consistieron en objetivos que estuvieron pensados en la recentralización del poder monárquico. ¿Bien? Es decir, el objetivo primordial era debilitar el privilegio británico sobre el comercio y fortalecer la posición de las coronas en el sistema mundial. Para ello, por ejemplo, tenemos la recuperación territorial, recuperar territorios ocupados por otras potencias europeas y formar a su vez ejércitos capaces de defender el territorio. Una reforma comercial, es decir, agilizar el sistema comercial y favorecer la producción de materias primas que necesitaban los centros manufactureros peninsulares. Una tercera reforma es el control productivo, es decir, eliminar productos coloniales que competieran con los metropolitanos, desmantelar centros textiles, viñedos y olivares en América. Y por última parte tenemos liberar factores de producción que eran controlados por comunidades indígenas, la iglesia y los comerciantes locales. Bien, en este sentido, el intelectual Pedro Pérez Herrero va a señalar que el objetivo borbónico fue impulsar el crecimiento económico sin cambios estructurales. Bien, esto es propio de la reforma. Bien, son cambios que no van a alterar la matriz productiva, las matrices societales. Bien, es decir, no se pone en peligro el poderío de la monarquía, sino más bien de lo que se trata es recuperar el poder del monarca con recursos americanos, sin transformar por ello, insisto, las relaciones de producción propias de una sociedad estamental del antiguo régimen a otra capitalista de clases. Bien, entonces aquí tenemos como tres áreas a tener presente: la dimensión económica, la administrativa y la militar. En esta primera, la económica, tenemos la creación de compañías privilegiadas con los fines de una liberalización del mercado. En Portugal, por ejemplo, tenemos las compañías de Belém de Pará, de Maranhão, Pernambuco, Paraíba. En España, la de Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 1728, el Reglamento del Comercio Libre en 1778, lo que habilitaba por entonces a 13 puertos españoles y 22 americanos. En cuanto a la administración, lo que vamos a tener allí es que las reformas pombalinas van a lograr poner un dominio central a la iglesia, militares y también a una profesionalización del ejército y la burocracia. Las reformas borbónicas, por su parte, van a crear un sistema de intendencias y nuevos virreinatos, lo cual esto va a posibilitar el reemplazo de funcionarios locales por funcionarios. Como bien decía, en cuanto al aspecto militar, vamos a tener la construcción de fortalezas monumentales, como la de La Habana, de Santo Domingo, Cartagena de las Indias, San Juan de Puerto Rico. Hay una profesionalización del ejército y la creación de milicias auxiliares. Y la toma de La Habana por Inglaterra en 1762 va a dar cuenta de la importancia y la urgencia de estas reformas. El Marqués de Pombal es como un cuadro a tener presente en la centralización ilustrada. Es una reforma, en plural, reformas claves, con las compañías privilegiadas, ¿no? Monopolios de 20 años para la producción de monocultivos como el arroz, el cacao, el algodón, el tabaco, el azúcar. Hay políticas de poblamiento, ¿no? Un proyecto de homogeneización social mediante unión de categorías étnicas, lo cual nunca fue implementado.
la expansión de los jesuitas en 1759, porque fueron considerados un obstáculo para el proyecto fusionista y la centralización. Se pretende también una modernización educativa. Bien, ahí tenemos la reforma de la Universidad de Coimbra para profesionalizar a la burocracia, una centralización administrativa, es decir, se conforman 9 capitanías generales conjuntas da Facenda, ¿sí? Ouvidores y jueces da fora. Tras la guerra de los 7 años, en ese intervalo, las reformas lo que van a adquirir es un sentido claro y con cierta contundencia en lo administrativo y en lo militar. Y por supuesto que la reforma comercial se detuvo por la colisión, el choque con los intereses británicos. La reorganización imperial por parte de España fue a través de la creación de nuevos virreinatos, ¿no? Tenemos presente ya el virreinato de Nueva España, el virreinato de Perú, de Nueva Granada, y a ello le sumamos en 1776 el virreinato del Río de la Plata, bien, lo cual fue creado para debilitar la aristocracia limeña. Esta nueva división política aseguraba la centralización y el monopolio tributario. En cada virreinato, los gobernadores e intendentes dependían del virrey, con poder judicial separado de competencia militar. Para ello, la corona lo que hace es enviar funcionarios peninsulares para reemplazar a los locales. De esta manera, reducir el contrabando, la corrupción, la deslealtad a los reyes, a las monarquías. Por supuesto que esto va a llevar a resistencias, rebeliones, la gran rebelión andina. Estas reformas van a ser numerosas. La más significativa es la gran rebelión andina en el siglo XVIII, entre 1780 y 1782, liderada por Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui y Tupac Katari, bien, con el nombre Julián Apaza. Y esto fue precedido por 132 revueltas desde 1730 hasta 1750. Bien, es decir, a un mayor repliegue de esta segunda conquista a América Latina, también lo que genera es una contraofensiva, una violencia liberadora. Hay una represión brutal en estas causas de levantamiento que tienen, por supuesto, demandas revolucionarias, justicias para los dominados, los explotados, el pedido del fin de los abusos tributarios, la reducción de la carga impositiva, el reemplazo de los corregidores, las mejoras laborales, la creación de la audiencia real en Cusco, el gobierno de indígenas y mestizos. Y como bien decía, al final consiste en una represión brutal donde tenemos la ejecución y el descuartizamiento de los líderes de una manera que ahora no quisiera desarrollar en 1781, pero que también hay una prohibición de idiomas, la prohibición de las vestimentas originarias y la lectura de comentarios reales. Eso en principio. Hay otras rebeliones, bien, hay una rebelión comunera en 1781 en Nueva Granada, donde los criollos protestaron contra políticas fiscales y nombramientos borbónicos, liderada por José Antonio Galán, mestizo. Tenía una consigna formidable: viva el rey, abajo el mal gobierno. Bien, esto tiene una represión brutal también, de amedrentamiento criollo. La Inconfidencia Mineira de 1789 en Brasil. Hay una conspiración de comerciantes, terratenientes y letrados contra las presiones fiscales. Lo que esto genera es, en lo ideológico, es la inspiración republicana y los tiradentes ejecutados, el primer mártir republicano brasilero.
Y después tenemos la Revolución de Recife, 1817, en Pernambuco. Ahí tenemos un movimiento republicano con influencia francesa y masónica, una breve duración que va a instalar la cuestión independentista. Y esto manifestó la tensión, por supuesto, entre el monarca y los grupos pudientes locales. En líneas generales, las reformas fracasaron rotundamente. Las pombalinas nunca alcanzaron el nivel de descentralización que aspiraban, el deseado. Por otro lado, las borbónicas, aunque lograron un alto grado de centralización mediante las intendencias, se vieron interrumpidas por los acontecimientos, los procesos sociohistóricos en Europa, es decir, las guerras. Y el complejo proceso de crisis de independencia debe entenderse entonces como capítulos americanos de las crisis imperiales, va a decir el historiador argentino Tulio Alperindongui. El legado de este centralismo colonial, tenemos 3 siglos de centralismo. Esta experiencia lo que crea es una distancia extrema entre el modelo organizativo y el funcionamiento efectivo del Estado. Después tenemos cerca de 16.000 misioneros en América. Viene el papel fundamental que tienen las misiones religiosas para la conquista de territorios y de los cuerpos indígenas, afín a la lógica capitalista, la creación administrativa, territorial de 4 nuevos virreinatos, que lo que buscaba por supuesto era la centralización, pero termina sembrando una disgregación futura. Acá tenemos que Manfred Kosok va a distinguir entre centralismo y unidad. Del centralismo del sistema colonial resultó una tendencia predominantemente vertical, orientada hacia la corona, mientras que el sistema colonial no conocía sino 2 instituciones unitarias, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y que ambas estaban situadas en la metrópoli. Por otro lado, el centralismo de las décadas de formación del imperio sobrevivió como un factor significativo a lo largo del periodo colonial y el siglo XIX hasta hoy en día. Pero vamos a ver que a partir de las independencias, la lucha entre las fuerzas federales y centralistas fueron constantes, y eso fue como un impedimento que ocluyó de cierto modo la consolidación del cambio revolucionario. El centralismo colonial español fue vertical, de arriba hacia abajo, y que estuvo lejos de sentar bases para la unidad. Dejó semillas entonces de fragmentación. La tensión entre centralización y fragmentación se hizo explícita tras la ruptura del orden colonial. Bien, eso en principio.